Hechos. Es raro estar aquí 2 veces seguidos. Está bien, está bien. Hechos, capítulo 2. Yendo al milagro de la iglesia, yo leeré esta vez, no todos, solo yo leo el Mateo 16, 18 y luego pues voy a Hechos con vosotros. Bien, dice así: el Señor prometió y dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué quiso decir? ¿Qué es lo que quiso decir? Eso es lo que estamos viendo. Y también estamos viendo que todo lo que quiso decir, lo está haciendo. Todo lo que quiso decir, lo está haciendo. Mayormente 2 componentes. 1, edificación de su iglesia. Y ya lleva así casi 2000 años. Y en segundo lugar, no solo la edificación, sino que no habrá adversario que se le oponga o que prospere en su oposición a la iglesia. Curiosamente estuve escuchando no puedes escuchar de reojo, pero bueno, escuchando de reojo un documental que estaban viendo ayer en casa, que algunos igual habéis visto. Se llamaba American Jesus o algo así, Jesús de América o algo así. Es exactamente, quizás buen título, no es el Jesús de la Biblia, lo que muchas veces tenían, sino el Jesús de América. Pero nuestro mundo, los medios de comunicación especialmente en muchos casos se burlan. Y a veces lo hacen descaradamente y a veces no tan descaradamente, a veces es sutilmente. Y esa documentación en parte era muy sutil, en parte pretendía ser muy objetivo. Estas son las cosas, y la verdad es que sí, pero siempre sacando las cosas objetivamente, puedes sacar 20 que a ti que son los que tú quieres mostrar y uno del otro, y vas sopesando y al final todo es bueno, pues cada uno que se lo quiera y tal, pero al final ellos lo que han hecho es, te han dado una inclinación, te han dado un sutil mensaje. Y si no fuera más que eso, bueno, esto es una manera de ver las cosas entre tantas. Bueno, pues es el propósito detrás de la gente que promociona y que saca esas cosas. Bueno, sí, los evangélicos, los mormones, los católicos, los ateos, los hindúes, los budistas, bueno, hay muchas maneras, todos vamos al mismo sitio. Eso ni es lógico ni es nada. Si yo salgo y voy donde me da la gana y tú sales donde te da la gana y él sale donde te da la gana, ¿salimos todos al mismo sitio? Unos terminan en China, otros terminan en Londres y otros terminan en Sudamérica. ¿Qué va a ir todos al mismo sitio yendo cada uno por su camino? No es cierto, no es cierto. Pero el Señor dijo: voy a edificar mi iglesia, y comenzó. Y estamos viendo esos primeros pasos de la iglesia en marcha, la iglesia organizándose, el Espíritu Santo empezando a formar ese grupo. Y nosotros, parte de todo ese gran proyecto, somos una iglesia. No somos parte de una iglesia, aunque en cierto modo se puede ver así de una manera. Pero las enseñanzas de la Biblia van a las iglesias como unidades enteras, completas. Nuestra iglesia es una iglesia completa porque el Señor lo está edificando aquí y Él se está ocupando de que vaya para adelante. No somos, desde luego, de ninguna manera perfecto o una iglesia perfecta, puesto que lo formamos quienes no somos perfectos, ¿no? Pero el arquitecto es perfecto y Él, con instrumentos como nosotros, de carne y hueso, estamos todos en algún nivel que otro creciendo hacia su imagen. Él de nosotros está creando un gran proyecto que es perfecto. Su iglesia terminará siendo perfecta, pero
nosotros lo vemos en nuestro punto de vista desde la plataforma y de esos asientos y decimos, ay, pues hay temas y hay... Sí, pero gracias a Dios, en general, desde luego, el corazón de nuestra iglesia yo creo que busca a Dios. Yo creo que buscamos a Dios y queremos hacer su voluntad. Y cuando vemos algo que hace falta hacer, lo intentamos hacer según su voluntad, ¿no? Es lo que deberíamos hacer. Y yo creo que hay miles y miles y miles de iglesias por toda la tierra que hacen eso. En su contexto, en su lugar, ellos cogen la palabra de Dios y buscan qué es lo que debemos de hacer para adorar a Dios y cumplir sus mandamientos a la iglesia. El instituto intensivo, como ayer, no es una iglesia. Es una actividad espiritual, es un ministerio que tiene como fin apoyar y ayudar y animar a la iglesia, pero nunca, jamás, confundas un ministerio, incluso evangelístico, que pueda haber, los hay muchos, o misiones o proyectos. Nunca confundas uno de esos con la iglesia que Cristo está edificando. Es muy diferente. Él sabe muy bien dónde están sus iglesias. Y cada congregación que se reúne en su nombre para hacer su voluntad conforme a la palabra de Dios, si lo está haciendo, Él está allí en medio de ellos. Si son 2 o 3, pues evidentemente, y va para adelante y es una iglesia. Pero no es una iglesia, ni debería tener tanta autoridad, pues una universidad o una emisora de radio o incluso un evangelista, que Dios dio evangelistas. ¿A quién? A la iglesia. El evangelista no es la iglesia en sí, él es uno que apoya y ayuda a las iglesias. En el sentido moderno, el evangelista muchas veces es uno que viaja. No necesariamente era eso en el Nuevo Testamento, como lo tenemos ahora, pues diferentes maneras y ministerios se desarrollan a lo largo de los siglos con el cambio de las culturas y el cambio de transportes y cosas así. Sucede, diferentes ministerios salen. Pero Jesús dijo, yo vengo a edificar mi iglesia. Y su iglesia está compuesta por las iglesias de hermanos por todo el mundo. Entonces, recordemos la importancia que tiene, porque yo creo que nos podemos fácilmente engañar sutilmente, porque como iglesia nos reunimos 1 o 2 veces a la semana. ¿Y al trabajo cuántas veces vas? 5, 6, en algún caso 7 días a la semana. Entonces el trabajo es más importante que la iglesia. Porque la iglesia solo voy. ¿Entendéis lo que puede pasar? Es que yo estudio 30 horas a la semana y a la iglesia solo estoy 4 horas a la semana. ¿Cuál es más importante? Pues los estudios, son 30. No, espera. Nos podemos... Nuestra escala de valores puede tener ahí unos desajustes. Pues no estamos pensando, realmente, no estamos cogiendo la perspectiva correcta de nuestra vida. Es verdad, hay que también decir cuántas horas a la semana duermes. Pues no se va por esos meros números, ¿no? Entonces, si a Jesús su prioridad es la iglesia, compuesta, eso sí, por individuos, uno por uno, ¿cuál debe ser mi prioridad en la vida? ¿Qué debe de estar muy arriba? La iglesia. Me lo digo 1, 2, 3, 4, 5. El Señor no es número 1. El Señor es todo. Ninguno de los números debería entrar en conflicto con Dios. Amamos a Dios de todo corazón, no solo primero, aunque se puede usar primero de vez en cuando en ese sentido correcto, ¿vale? Entonces, vamos entonces al texto. Estamos en el mensaje
de Pedro. Y espero terminar hoy con el mensaje de Pedro en el mensaje de hoy. Arrancó, estamos en el capítulo 2. El Señor dio el milagro de las lenguas. A ver si os acordáis por qué trajo Dios en ese momento ese milagro. ¿Qué funciones o qué propósitos tuvo ese milagro? ¿Me podéis decir alguno? No está Juan aquí para darme enseguida la respuesta. Espero que esté bien, pero no está esta mañana. Darme vosotros. ¿Por qué las lenguas? Bien, sabiduría, valentía, quizás, no lo veo yo por ahí tan claro, pero bueno, puede ser, sí. Para extender el evangelio a todas las naciones. Bueno, sí, pero vayamos al detalle entonces. ¿De qué manera? ¿Para qué eran las señales de las lenguas? La señal de las lenguas y todo lo que pasó ahí en ese momento. Oír en su idioma. Bien, evidentemente sí. Para el idioma, ¿tú, Juan? Para hablar de las maravillas de Dios. Sí, era comunicar las maravillas de Dios, pero en los idiomas de la gente que vino. Seguro que no hubo ahí ningún idioma que nadie entendía, ¿verdad? No sería ilógico. El Señor les dio idiomas con la función práctica de poder explicar las maravillas de Dios a las personas que habían ahí en Jerusalén. Esa fue uno de los propósitos, fue ese, de poder dar el evangelio o el mensaje de las maravillas de Dios en los diferentes idiomas, pero había otro, porque no eran solo lenguas, que incluyó también el incidente o el momento, ese ruido, ¿verdad? Del viento. O sea, todo eso vino, tremendo viento, estas lenguas. ¿Y qué es lo que pasó? Al final, ¿qué pasó en Jerusalén en ese momento? La gente vino corriendo para ver y para escuchar. ¿Qué es esto? O sea, que el Señor usó las lenguas y usó el viento y usó todo lo que pasó ahí para atraer a una gran multitud de curiosos. Me imagino, curiosos se le podría llamar. Tenía ese motivo de traerlos. ¿Para qué? Bueno, para que realmente pudiesen escuchar un mensaje bien claro. Y yo no sé cómo fue. Es posible, nunca se me había ocurrido, pero es posible que cuando Pedro predicó este mensaje, sus compañeros lo estaban traduciendo. Porque si no, habría un montón de gente que no le iba a entender. ¿Por qué las lenguas? ¿Me entendéis? Llamo un poco la cabeza. ¿Por qué las lenguas? Porque hacían falta. Entonces, en cuanto toda esa multitud se agolpa, Pedro empieza a hablar, pero Pedro, no sé si el Señor le dio a Pedro el don de que todos le escuchasen en su lengua. No es lo que parece anteriormente, no era eso lo que decía. Pero bueno, como no estamos ahí, no podemos ver exactamente cómo sucedió todo esto, pero de alguna manera, toda esa gente entendió a Pedro. ¿Estoy bien? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Me entendéis? ¿Sí? ¿Estáis siguiendo? ¿Me entendéis? Porque si Pedro predica un mensaje y nadie lo entiende, porque son de todos países, ¿de qué sirve? Entonces, tenemos a Pedro hablando, predicando un mensaje y todos lo entienden. Es que si no, luego no se compungieron de corazón y yo no sé cómo le pueden entender si no hablan su idioma. Entonces, algo está pasando ahí para atraer a esa gente y ellos pueden escuchar perfectamente le pueden entender a Pedro cuando él habla lo que hemos estado haciendo. Ahora, el mensaje se compone y lo vamos a terminar hoy, espero, pero para que veáis el mensaje en sí, creo que son 22 versículos. Primero, Pedro explica, ¿os acordáis de que la acusaron? Estaban borrachos. Entonces, primero, Pedro arranca explicando, oye, que no estamos borrachos. Mira qué hora es. Y entonces saca de Joel y dice, esto es cumplimiento de una profecía. Y después de esa parte, o sea, habla de Joel y la profecía de Joel, que incluía, ¿os acordáis? El sol y la luna y las profecías. Y luego habla de Cristo. En el versículo 22, varones israelitas, oíd esa palabra, Jesús, Nazareno, varón
aprobado por Dios. El mensaje de Pedro es sobre Jesús. Ese es el principal enfoque de su mensaje. Pero primero llega por medio del profeta Joel, luego saca a Jesús y claro, para luego añadirle credibilidad a su mensaje de que Jesús es el Mesías. Sí, que habéis matado al Mesías. Para añadir credibilidad a eso, él entonces se agarra prácticamente del héroe número 1 de los judíos. Tenían varios héroes, pero uno que estaría ahí arriba del todo, del judío, ¿quién sería? David, el rey David. Y entonces Pedro se agarra de los salmos, de las profecías de David, y empieza a citar versículos y pasajes que esos judíos conocían con un solo propósito. El mensaje de Pedro tiene un propósito. Decir, Jesús, que habéis crucificado, es el Mesías. ¿Qué habéis hecho? No es eso lo que dice, pero el propósito de su mensaje es de decir, oye, acabamos de crucificar a quien hemos estado esperando durante 1000 años. Y ha sido profetizado desde hace muchísimo más que eso. ¿Qué os parece? Menudo mensaje, ¿no? Y así lo hace Joel, el Señor, y apoya con versículos de David, del rey David. Y entonces vamos a ver hoy, capítulo 2, versículo 30. En el 29 dice, se os puede decir libremente del patriarca David, vuestro rey, nuestro rey David, ¿vale? Y ahora en el 30 dice, pero siendo profeta, no solemos comentar a David como profeta, pero es un grandísimo profeta David, siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, ¿vale? ¿Qué dice? David entendía que Dios le había prometido, de tu descendencia carnal va a salir el Mesías. David entendía eso perfectamente y lo da a entender en el Salmo 132 y en 2 de Samuel 7, 11 al 16. No vamos a ir por tiempo, pero si tú vas a esos pasajes, Salmo 132 y también 2 de Samuel 7, vas a ver cómo Dios, primero en el 2 de Samuel, Dios le dice, te voy a edificar una casa. Y en de esa casa va a salir el príncipe, va a salir el Mesías, va a salir el que gobernará para toda la eternidad, el Mesías, el Rey de Reyes. De tu descendencia. Luego en el Salmo 132, él dice, básicamente resume lo que el Señor había dicho. Entonces, en el versículo, donde estoy, en el 30, dice, él sabía que en cuanto a su carne, Dios iba a levantar el Cristo, o sea, el ungido, el Mesías, ¿bien? El esperado por todos. 32. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Este punto, hermanos, es tan importante para los apóstoles. Ahora, en el libro de Hechos, su mensaje primordial es que Jesús resucitó. Y es que si Jesús no resucitó, ¿qué hacemos aquí? Ese es el punto de los apóstoles. Estamos predicando la resurrección de Jesucristo. Porque es que sin eso pues nos callamos. ¿Para qué? Nos vamos a casa, volvemos a pescar. Dice, habló de la resurrección de Cristo. ¿Quién? David. Habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne dio corrupción. Y eso sale en el Salmo 16. Vamos a ver Salmo 16. Simplemente uno de los versículos, porque es un pasaje entero, pero Salmo 16, 10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y Pedro dijo, y el domingo pasado lo vimos, Pedro dijo,
David sabía que eso no se refería a él. Y nosotros también sabemos que no se refería a él porque aquí tenemos la tumba de David. ¿Os acordáis de la foto la semana pasada que os enseñé de la tumba de David? Los judíos dicen, no era ese precisamente, pero bueno, ellos tenían su tumba de David y dijeron, es que David no era David de quien se refería. En el capítulo, en el versículo 32, seguimos, estoy en Hechos, 2:32, a este Jesús resucitó Dios. Hermanos, este tema de la resurrección no es importante, es esencial y crítico, de importancia crítica a nuestra fe. Porque es que si no, hombre, disfrutamos una vida, yo creo en general, más sano y más esto que los demás. Pero si Jesús no resucitó, una pregunta. Si Jesús no resucitó, ¿quién ha construido la iglesia a lo largo de 2000 años? A pesar de todos embestidas del diablo. ¿Quién? A ver. ¿Alguno? Es que no tiene ni pies ni cabeza. Jesús resucitó. Y Pedro les quiere decir, matasteis al autor de la vida, pero a este Jesús, que era imposible que le retuviese la muerte, a este Jesús, Dios le resucitó. A eso les ha traído. Con todas las lenguas y todo eso, les ha traído para que escuchen eso. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Me imagino que se refiere en ese momento a sí mismo y a los 120, más o menos. Me imagino que se refiere a ellos, porque ellos fueron los que vieron a Jesús resucitado, pero luego les incluye a ellos y dice, oye, si ya lo sabéis, ya lo sabéis. Entonces, pero bueno, dice, nosotros somos testigos. ¿Qué nos distingue, hermanos? ¿Qué nos distingue de toda religión? Porque en realidad no tenemos una religión en sí, pero ¿de qué nos distingue? Que el autor de nuestra fe es el autor de la vida y es resurrección y resucitó de los muertos. Esa es nuestra distinción. Es de que Jesús está vivo y está entre nosotros, de hecho está en nosotros, viviendo a través de nosotros. Eso es lo que nos distingue de todos los demás. Si hablas con cualquier persona, ¿qué le vas a decir? Es que iba a la iglesia. No. ¿Qué le digo? Jesús es mi Señor. O sea, en presente, porque está vivo. La resurrección es todo, es el fundamento de todo el Evangelio. Sin eso no hay nada. Y eso es lo que Pedro va a pegar y pegar y pegar y pegar aquí y a lo largo del libro de Hechos. Es el mensaje que Jesús resucitó. ¿Cómo lo sabemos? Hay tantísimas pruebas, pero al final lo creemos porque lo hemos leído. Estaba leyendo esta semana en Josué y estaba leyendo pues la conquista del Canaán y me dio curiosidad una cosa que no había visto antes, y yo lo he leído montones de veces, que los de Jericó, ¿os acordáis, no? El tema de Jericó y todo eso, cuando ellos desde sus muros, ahí al lado del Jordán, monte detrás, valle del Jordán delante, mar muerto ahí a la derecha, cuando ellos veían a esa enorme muchedumbre de judíos, de israelitas, que estaban a punto de entrar en su país, o en su tierra, y conquistarlos, los de Jericó estaban cerrado todo, súper cerrado, que no entraba ni salía nadie, estaban aterrorizados. ¿Por qué? Ellos mismos lo dicen en el texto, creo que en el capítulo 2 dice, es que hemos escuchado lo que Dios hizo a los egipcios. Y con razón, ¿no estarías tú temblando? Pero al final, ellos no tenían pruebas. Las pruebas son de ahora.
Yo lo único que puedo probar es lo que veo ahora. Lo demás es creer lo que me dicen. ¿Vale? Yo no tengo prueba de que existe Tokio. Voy, lo veo y digo, existe Tokio. Lo demás es creer. A Wikipedia. No, ¿me entiendes? Creemos todo. Nuestra vida es todo creer lo que nos dicen y lo que leemos. Yo no tengo pruebas de que la luna no es de queso. ¿Tú tienes pruebas de que la luna no es de queso? A ver. La ciencia me tiene que enseñar un cacho de la luna y tengo que creer que viene de la luna hecho de queso. O sea, ¿entiendes? Tenemos que creer por todos lados. ¿Qué vas a creer? Al final de la pregunta, ¿qué vas a creer? ¿Por qué es creer? Porque yo estoy aquí en la plataforma y no estoy fuera y no sé qué pasa ahí. Si me dicen lo que pasa por móvil, ¿qué tengo que hacer? Creer. Vivimos por fe. No solo los creyentes. Todo ser humano vive todo el día por fe. Decide que cree y de que no cree. Y según lo que cree, actúa. Y lo que de Jericó habían oído que de que Dios a este grupo les había sacado 40 años antes de Egipto, y que los egipcios los habían dejado. Estoy leyendo un libro ahora, una Biblia arqueológica. Estoy viendo de la arqueología las cosas que encuentran y no encuentran y cosas así. Interesantísimo, para mí me resulta fascinante lo que encuentran. Y cuando encuentran algo, es muy rara vez de tan antigüedad, coincide con la Biblia. De alguna manera siempre coincide con la Biblia. Si la Biblia dice que existió un pueblo, diga, a ver, existió, yo que sé, Betel. Eñao, dame prueba de que existe Betel. ¿Cómo va a hacer eso? No puedo, pero la arqueología, si encuentran algo, pues al final tengo que creerles. Pero lo que sacan, siempre coincide con la palabra de Dios. Entonces, él dice en el versículo 32 que Jesús resucitó y nosotros somos testigos. ¿Y tú lo crees o no lo crees? Porque a ti Jesús no se te apareció, pero a mí sí. Y a estos 120 también los hemos visto. ¿A quién vas a creer? Al final es eso. ¿A quién vas a creer? La resurrección de Jesús fue el tema principal. Y sale otra vez, capítulo 10, capítulo 17, en los mensajes de ellos. Tanto Pedro como Pablo, los dos grandes, los principales protagonistas de la historia de Hechos. Los dos, mucho énfasis en Jesús resucitó. ¿Qué vas a hacer con eso? Los filósofos de Atenas, grandes ideas y bueno, doctorados y todo eso. Oye, Jesús resucitó y yo lo he tocado, lo he visto, he hablado con él. ¿Qué vas a hacer con eso? Todas las teorías y todas esas cosas salen en humo si van en contra de un Jesús resucitado. Y cuando te lo dice un testigo ocular, y nosotros tenemos pues que creer o no creer. Primera de Corintios 6:14 nos enseña también la importancia, versículo 14, 1 Corintios 6:14, y Dios que levantó al Señor, o sea, resucitó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Amén. Es cortito el versículo, pero vaya lo que dice. Dice todo lo que tú crees como cristiano. O sea, lo más importante, ahí lo dice. Da igual la teología de Deuteronomio de una cosa o de otra, si esto no es cierto. Da absolutamente igual. Lo más importante es que Dios resucitó a Jesús, y Jesús es mi Señor y me ha prometido que me va a resucitar a mí. Amén. Todo lo demás sobra, en realidad. Y cuando salimos a la calle, somos testigos de que Jesús resucitó y vive en nosotros.
Y Pedro es lo que está de alguna manera arrancando aquí. Seguimos, versículo 33. Así que exaltado por la diestra de Dios, otro tema importante que hay que tratar, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, esas lenguas y el viento y toda esta cosa que sucedió, el gran milagro ahí. Porque David no subió a los cielos. Ahora, estamos hablando de un tema nuevo, ¿eh? No dejes que se pare el motor aquí arriba, ¿eh? Estamos hablando de otro tema. El primero era resurrección. ¿Ahora qué? ¿Eh? Bueno, vamos. Mejor ascensión. Pues sí, va relacionado. Estamos hablando ahora de ascensión. ¿Qué dice? Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. El ungido, después de ser resucitado, iba hasta ¿dónde? Arriba. ¿Dónde le dio Esteban? Cuando murió, unos capítulos más adelante. ¿Qué dijo? Veo al Señor. ¡Wow! ¡Qué mensaje! ¡Qué mensaje! La resurrección es esencial, pero no es lo único que saca. La resurrección y la ascensión a la diestra del Padre. Están unidos, el Padre y el Hijo nunca se han separado, más que por unos minutos de alguna manera en la cruz, que no lo podemos entender, pero aún en ese momento de separación estaban unidos en propósito. Y dijo Pedro, no solo ha resucitado, sino que ha ascendido al Padre, y nosotros le vimos, en el capítulo anterior. Le vimos cómo subía y se fue y se desapareció en una nube. Y luego Esteban le va a ver con sus ojos antes de morir. Qué cosa. Así que dos cosas aquí muy importantes. La resurrección y la ascensión. Ninguno de esos lo cumplió David. Así que David no estaba hablando de sí mismo, estaba hablando del Mesías. Es lo que dice Pedro. Pedro está hablando con unos judíos inteligentes, judíos cabales y capaces de razonar, y les dice, oye, aquí están las pruebas, ¿qué pensáis? Y vamos a ver lo que piensan. Pero Pedro, ese pescador de Galilea, en manos del Espíritu Santo, madre mía la que saca. Madre mía. Dice, versículo 35, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Curioso, una palabra ahí. ¡Ay, cómo se corre el tipo! Una palabra, la primera palabra del versículo, ¿qué es? ¿Eh? Hasta. Qué importante. Sí. ¿Qué quiere decir hasta? ¿De qué nos habla hasta? Algo venidero. ¿Eh? ¿Algo venidero? Bien. ¿Qué más? Hasta nos habla de tiempo, ¿verdad? ¿Hasta? O sea que hay un tiempo, está hablando de un tiempo ahí. Dice, el Señor Jesús a la diestra del Padre hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea que hay un tiempo, y no sabemos por cuánto tiempo, que va a durar el proceso desde la ascensión de Cristo. Podríamos decir, me imagino que sería correcto decir, por lo menos desde nuestro punto de vista, como seres humanos anclados en el tiempo, entre su ascensión y su coronación o final exaltación delante de todos. Hay un tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Dani, tú sabes cuánto tiempo? Yo tampoco. No sabemos, pero en eso está. Mientras tanto, en la tierra como hormiguitas, todo el mundo haciendo sus cosas, que no hay Dios, pero todo el rato, ¿qué está haciendo Dios? Tiene su plan. No ha perdido control. Tiene las riendas en la mano, nunca se le han soltado. Va todo conforme a su plan. 36. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor, Dios y Cristo. Jesús es Dios y es el ungido, es la misma persona y ahora está a la diestra del Padre. Y vosotros le matasteis.
confrontación, Pedro, no tenía en la lengua, a veces subía, pero cuando estaba el Señor con él, que estaba lleno del Espíritu Santo, ¿y cómo reaccionaron? 37, vamos a terminar con este versículo. Con esa palabra, con el 36 termina su mensaje, ¿vale? Ciertísimamente toda casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo, punto, ya es el final de su mensaje. Y ahora, vamos a ver qué pasa. Le apedrean. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Qué quiere decir? Compungir de corazón. Sabemos más o menos lo que quiere decir, ¿verdad? La palabra en sí es muy cortante. La palabra es cortar. La palabra es se cortaron de corazón. O sea, hubo en inglés, de hecho, en inglés, la versión en inglés dice cut them to the heart. Les cortó. Y tiene que ver con una puñalada, una estocada, un corte al corazón. O sea, la palabra de qué hace la palabra de Dios en Hebreos 4 es más cortante que un filo de 2 espadas. Y en ese instante, hasta todos los que escuchaban, o muchos miles de los que escucharon, la espada de la palabra que Pedro había dado, ¡fua!, hasta el corazón. Y supieron, y vieron, y entendieron lo que habían hecho. ¿A quién habían matado? Se compungieron de corazón. A veces, y solamente a veces, cuando tú hablas del Evangelio a alguien, cuando su corazón está listo y preparado por Dios, y ha habido ahí convicción, y ha habido obra del Espíritu Santo trabajando, cuando tú das la palabra de Dios, a veces sucede esto. Y la persona dice, anda. Eso es muy bonito, verlo y experimentarlo. Porque es ver lo que pasó aquí. No es la rebelión humana la que se levanta y qué mentiras. No, es anda. Espero que cada uno aquí ha llegado a ese momento en la vida cuando tú delante de Dios y del mensaje del Evangelio dijiste, anda, soy pecador. Y mi única esperanza es el Señor Jesús. Lo quiero. Por favor, Señor, sálvame. Eso es lo que se está cociendo en este versículo. Se compungieron de corazón. La semana que viene veremos, continuaremos, pero le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿ahora qué? Menuda pregunta más seria. Le hemos matado, ahora ¿qué sucede con nosotros? En fin, y ahí sigue el pasaje. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu pasaje otra vez, por tu palabra. Guíanos, Señor, a toda la verdad, ayúdanos a entenderla, ayúdanos a ser luz y sal en esta tierra.